Turno de Movistar Estudiantes en las previas de la primera FEP 25-26 y charlamos con Nacho Pinilla de AS para que nos cuente su visión. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Nada, comentarte un poco lo que decíamos, ¿no? Movistar Estudiantes en boca de todos, el que ahora vuelve a aparecer un año más el gran coco de la primera FEP, pero sabemos que para los aficionados de Estudiantes casi que se prefiere rehuir de ese término. Sí, bueno, nos hemos quitado al Burgos, que era nuestro principal incordio durante muchos años, aunque siempre había otros equipos, el Burgos era nuestra principal referencia, ¿no? O sea, tanto en mercado como en temporada, lo que hiciera ellos nos marcaba a nosotros un poco el paso, luego con el resto íbamos un poco viendo a ver lo que había, siempre lo que pasaba con Coruña cuando estaba, y ahora que ha vuelto con Obradoiro, con Palencia, más o menos, pero siempre era Burgos nuestra principal referencia. Y luego, claro, como siempre, yo creo que hay un asunto dentro de Estudiantes que ha cambiado mucho con respecto a otros años, sobre todo con respecto al primero y los otros, y es la idea de que somos un equipo ahora mismo de primera FEP, ¿vale? Somos un equipo de primera FEP, estamos asentados en primera FEP, no sabemos cuándo vamos a huir de esta categoría, cuándo vamos a ascender, y en principio tenemos que ir trabajándolo poco a poco, día a día, ya conocemos la competición, la conocemos suficientemente bien para saber que el resultado inmediato, el resultado de los primeros meses no es determinante para el objetivo final, es decir, tú puedes empezar muy mal y acabar muy bien, y puedes empezar magníficamente y acabar muy mal, que es normalmente lo que pasa a Estudiantes. El Estudiantes normalmente empieza de una manera brillante durante todas las temporadas, empieza arrasando, a excepción de la segunda temporada, que es una temporada un poco extraña por todo lo que hay, por rumores de cambios de presidente, por la configuración, porque descendieron Andorra y Burgos, y yo creo que se tomó un poco como de paréntesis, pero siempre se empieza muy bien, y luego llega febrero o marzo, siempre hay una serie de problemas, ya sean extradeportivas, ya sean de lesiones, ya sea de cambio de entrenador, que normalmente es una cosa normal, y siempre caemos al final, y siempre acabamos en Final Four, siempre hay una ilusión para llegar a la Final Four, y a la Final Four nos la metemos. Así que yo creo que hay una convicción, y esto hablándolo yo creo que una vez con Tony Tem, ya yo se lo pregunté, y él lo ve igual. Yo creo que el equipo sabe, o el club sabe, la afición sabe que es un equipo de primera FEP, y que se debe trabajar poco a poco, que es una competición muy compleja, una competición muy difícil, aunque yo creo que esta temporada ha variado con respecto a la anterior. Yo creo que en la anterior había 6 equipos que eran claros candidatos al ascenso. O sea, había 6 equipos que tenían muchísimo potencial en configuración de plantilla, ya desde el principio y con el paso del tiempo, como se mostró con Obradoiro. Y esta temporada creo que hay 4 equipos principales, y luego hay 2 equipos que me despiertan una serie de dudas, como son Alicante y Guipúzcoa, que no sé cómo van a responder, porque Alicante, por ejemplo, el año pasado respondió muy mal al principio, luego lo arregló, y siempre estuvo ahí. Y hay que ver un poco cómo va Fuenlabrada. Fuenlabrada yo creo que está en un momento de regeneración y que no va a competir con los grandes, así que veremos cómo se va desarrollando. ¿Veis cómo me enrollo? Ningún problema. No te preocupes. Yo, en base a esto, Nacho, te quería preguntar un poco lo que ha sido la competición del verano, porque hubo una junta en verano de la directiva con los socios, un poco hablando con los aficionados más internos, y se hablaba mucho, pues, de ese rango deuda-objetivos, ¿no? Que también era un poco pagar un poco la deuda, pero cumplir los objetivos del equipo, construir otro tipo de plantilla, pero al final parece un poco, y es verdad que se dice siempre, que se ha dicho muchos años, la mejor plantilla de Estudiantes en muchos años, pero parece que de verdad sí puede serlo, ¿no? ¿Cómo valoras tú esta confección de plantilla en base a lo que se dijo en la Junta y en base a lo que ha acabado siendo? En el aspecto económico, cuando hablamos siempre del aspecto económico a Estudiantes, tenemos que tener en cuenta que no es el mismo Estudiantes el de ahora que el que descendió. Eso es. Estudiantes es un equipo que económicamente tú notas que hay una tranquilidad económica en el club ahora mismo. Te queda solamente el pago parece poco, pero de 2 millones con Hacienda, que es el dinero que se debe de intereses de vengados. Y es un margen que sí, no, ¿es 2 millones? Yo no sé si son 2 millones. Sí, por ahí. Que es un margen que es muy manejable, sobre todo tras acordar la renovación de patrocinio con Movistar, que es un 3+1.
más o menos se entiende que se va a llegar a pagar $500.000 cada año, más o menos, con una renegociación con Hacienda. Yo creo que esa es la idea principal. Y con respecto a eso, a pesar de todos los problemas económicos que ha arrastrado a estudiantes, y que ahora está mejor, yo creo, y que hablas con gente y te dicen que internamente el dinero está bien, o sea, no hay un problema de desaparición como podía ser antes, siempre al final se configura una plantilla muy buena, principalmente porque tú al final tiras de un presupuesto que es mayor al del 90% del Aleforo, o Primera Fe, como se llama ahora. Entonces, partiendo de esa base, como dices tú, no sé si es la mejor plantilla que ha configurado a Estudiantes hasta la fecha, pero sí creo que, a excepción de la primera temporada, creo que es la plantilla más compensada por puesto, con mayor capacidad de cambio entre jugadores de posición, es decir, un 4 puede jugar de 3, un 4 puede jugar de 5, un 3 puede jugar de 4. En el 2 y el 1 y el 2 creo que puedes hacer bastante alternancia y puedes hacer bastantes combinaciones. Y sobre todo hay una cosa que siempre se ha dejado de lado durante muchas temporadas, a excepción de la primera, sigo diciendo que la primera yo creo que la idea era bastante clara y era bastante buena, era la capacidad defensiva del equipo. Creo que durante los años de Javi Rodríguez primero y los 2 de Pedro Rivero, creo que la idea excepcional de este club o de la configuración de plantilla era: yo a ti te voy a ganar a base de puntos. Yo soy una máquina demoledora de puntos. Y como con eso yo puedo ganar al 90% de la primera fe, y eso me va a dar 20 victorias como mínimo, porque es muy difícil que alguien me pueda seguir el ritmo de anotación. Se vio sobre todo con Pedro Rivero en la segunda y en la tercera y en la cuarta temporada del equipo. La defensa se dejaba un poco de lado. Decían, bueno, tiramos y vamos viendo, porque yo creo que podemos llegar a ganar. Incluso la temporada pasada, los problemas defensivos eran enormes y el equipo cuando se echa Pedro Rivero, principalmente por estos problemas, el equipo era segundo, estaba un partido del Burgos y llevaba 7 victorias seguidas, si no me equivoco. Sí. Pero se veía que en el tramo final de temporada, cuando te enfrentases con Obradoiro, con Labrada, con los cocos principales, que te iban a pintar la cara porque con ellos sí te podían mantener el mano a mano. Y con todo eso, este año se ha dicho, y con Toni Tenamados ha dicho, oye, vamos a ver si podemos músculo defensivo, que es lo que principalmente, por ejemplo, al Burgos le ha dado muchísimo esta temporada. Tener jugadores muy grandes por dentro y tener jugadores muy versátiles defensivamente en el perímetro. Y esto lo tienes, porque tú en este equipo puedes colocar quintetos muy grandes, quintetos que ocupen mucho espacio. Si tú pones a Granger, pones a Silverio, sí, ¿no? Silverio. Sí. A Silverio, tú pones a Garino, tú pones a Magri y pones a Lotana, tú tienes un equipo muy grande para defender mucho. Y tienes un equipo que tienes muchos puntos, además. Que era cosa que no pasaba antes. Antes tú podías poner mucho músculo, pero no tenías puntos. Ya puedes poner mucho músculo y también puedes poner muchos puntos. Eso es. Y con eso te permite, y eso creo que es el punto diferencial que ahora mismo tiene Estudiantes con respecto a otros años, y creo que es el punto que le puede dar una mayor favoritismo o no sé, una mayor candidatura, podemos decir, dentro de la primera fe. Y no sé qué va a contar ahora mismo. Y bueno, y luego tienes que tener en cuenta que has fallado en algunos fichajes que se decían que estaban hechos. Parecía que lo de Caio Pacheco estaba hecho. Sí. O sea, lo de Jorgensen parecía que estaba hecho. Pero bueno, tú esto lo has sabido mover bien. O sea, vamos a ver, tú lo de Goran, tú tienes una serie de dudas sobre él, ya mucho tiempo sin jugar. Pero yo creo que teniendo a Jason Granger de uno titular, el suplente tampoco es un gran problema. ¿Sabes lo que te digo? Tú tienes que conseguir que Jason Granger no se coma 35 minutos por partido, como pasaba el año pasado. Tienes que tratar que contra el Morón, contra el Oviedo, no se coma 35 minutos, porque al final lo que te pasa, y es lo que se comentaba muchas veces, es que Granger, por ejemplo, en partidos como contra el del Burgos, en casa, en el que el equipo llega a irse de más de 10 puntos, es que Granger en los minutos finales no es que llegue roto físicamente, sino que llega roto mentalmente. Y creo que uno de los grandes problemas de Granger durante la temporada es que mentalmente acababa estando bastante asfixiado. Tenía mucha necesidad de balón, tenía mucha responsabilidad de balón, porque hay una cosa que decía Nacho Lezcano, y era que el equipo temblaba demasiado. Psicológicamente era un equipo bastante débil. Y un equipo bastante débil con lo que provocaba que jugadores como Jason Granger tuviese que jugar muchísimos minutos para poder mantener a flote el equipo. Y eso era un problema cuando te enfrentabas a equipos contra Morón, Oviedo, Orense, con todos mis respetos, en los cuales este jugador tendría que estar jugando solamente 15 minutos. Entonces, evitando que Jason Granger juegue muchos minutos, yo creo que el nivel del uno suplente tampoco es tan importante. Es importante, pero bueno,
con Cayo Pacheco podías tener un problema en que Cayo Pacheco te pidiese más minutos de los que tú podías darle. Y yo creo que es uno de las principales, al margen del dinero, me imagino, que habrá sido uno de los principales motivos por lo que sea, porque ha elegido otra opción. Y luego no tienes a Jorgensen, que a mí me gustaba mucho precisamente porque es un jugador penetrador. A mí los penetradores me han gustado mucho toda la vida, es un jugador que es diferencial. Pero bueno, tienes a Sasu Salin, que es un jugador de un nivel excepcional, es un tirador. No sé las plantillas de primera FEP, pero no sé si es el mejor tirador antes de empezar. Sí. Que luego te ponen las cosas con su sitio, como todo, pero sí. Es un jugador excepcional, es un jugador que ahora mismo va a jugar el Eurobasket con Finlandia. Sí, sí. Y no sé qué más. Bueno, a raíz de eso, a mí me vienen dos cosas a la mente, Nacho. Por un lado, hablando de confección de plantilla, de verano y de lo que parecía cuál era la idea inicial, me vienen dos cosas a la mente. Por un lado, se hablaba de continuidad, ¿no? De mantener un poco el proyecto para seguir en primera FEP, y para ello se contaba con algunos jugadores que al final no han continuado por motivos ajenos. El caso de probablemente Francis Alonso, que terminó en Liga Endesa, Héctor Alderete, más de lo mismo, Adam Sola, que también ha pedido salir. Entonces se busca una reestructuración a partir de no poder conseguir eso que querías. Y luego, por otro lado, estabilidad a la hora de seleccionar el entrenador y mantener un proyecto. Y eso sí que parece que se ha encontrado, ¿no?, con la llegada de Tony Ten, que firma por 2 años, que parece que va a ser un entrenador con el que también se tenga más paciencia, también por el cambio de mentalidad que comentas. Ahora somos un equipo que tiene que estar aquí arriba y en algún momento volver, pero sin esa exigencia, y que además cambia el estilo, sobre todo viendo el año pasado del Fuenlabrada de Tony Ten, que fue quizá la mejor defensa de la liga, y se ficha una plantilla con capacidad de defender y un entrenador con rigor táctico, pero que también pues va enfocado en hacer un equipo que era una apisonadora física y defensiva la temporada pasada. Sí, vamos, en cuanto a lo primero, en cuanto a los cambios, en cuanto a la idea, esto yo se lo pregunté a Triana. Triana me contestó que la idea era principalmente mantener una estabilidad, ¿no?, en el equipo. Pero claro, es que el baloncesto de 2 meses a esta parte cambia muchísimo. La introducción de la NCAA y la capacidad de la NCAA para poner dinero sobre la mesa ha roto completamente cualquier tipo de creencia que se tenía previamente. Porque tú tienes que los equipos ACB necesitan cupos. Y esos cupos normalmente los conseguían, se alimentaban de cupos de jugadores muy jóvenes, de cantera, de jugadores que estaban por ahí. Estoy hablando de Rubén Domínguez, por ejemplo, el año pasado en Bilbao, te estoy hablando de Mario Sansuperit, y son jugadores que ahora mismo han dado el salto alto. Entonces, ¿qué pasa? Que la Liga CB tira para abajo y busca. Ese es el caso de Juan Rubio. Juan Rubio se va a Burgos, a Liga CB. ¿Juan Rubio tiene calidad para CB? Hombre, no lo sé. Yo creo que está bastante pillado. Pero tú lo coges. Héctor Alderete. Y entonces aquí aparece el asunto de Héctor Alderete. Héctor Alderete te llama a Tenerife porque Tenerife necesita un cupo. Joder, si tú te llamas Tenerife no vas a decir que no. Es que estás tanto en ACB como en Europa jugando. Y tú necesitas un salto de calidad. Y no solamente tienes un salto de calidad, sino que esto te permite entrar dentro de lo que es la órbita de la Federación Española de Baloncesto, es decir, de lo que se conoce como la España B, esta que se ha formado. Y es una cosa en la cual, dentro de la primera FEP es muy difícil meterte. Y entonces, él ve ese salto y él lo quiere. El asunto de Adam Sola es un asunto muy claro. Adam Sola ya se quería ir el año pasado. Pero Adam Sola se quería ir el año pasado porque estaba completamente, y yo lo entiendo, estaba completamente con el peso de una institución, de un club, encima de sus hombros, de una forma continuada. Y este chico necesita un respiro. Y yo esto lo comprendo absolutamente. Y luego ya el resto de jugadores, pues ya se te van yendo. Si es que no hay más, es que al final tú tienes un nuevo entrenador y este nuevo entrenador tiene una serie de ideas claras y una serie de necesidades claras. Y claro, como decíais, entre la capacidad defensiva que él quiere mostrar en el equipo, como mostraba con Fuenlabrada, creo que ahí no te sirve, por ejemplo, Andrich. Creo que no te sirve Kravitz. Creo que no te... Cristian Díaz podría servirte, pero creo que Cristian Díaz acaba un poco hasta las narices de la situación, de la suplencia y todo eso. Francis Alonso, claro, te llama Brogan, te tienes que ir, entonces tú tienes que ir quitando, y tú al final lo que tienes que hacer muchas veces es esto pasa con Hugo López, por ejemplo. Hugo López en un principio se iba a ir a Oviedo cedido. Es que yo creo que era la idea principal. Pero claro, si todos los cupos tienes que recuperarlo, no te queda más. Giovanetti, yo creo que Giovanetti, si se llega a haber quedado sola, incluso creo que Giovanetti se podría haber seguido yendo cedido. Al final, para tener más minutos. Esto lo vas viendo. Y en cuanto a lo de Tony Ten, me he perdido un poco la pregunta de Tony Ten. En cuanto a... ¿Qué era lo de Tony Ten? No, que al final, por un lado, se busca estabilidad,
con ese sí. contrato de 2 Sí. años y que además refuerza esa idea de ser un equipo defensivo. Sí, no, Tony Ten, además es una sorpresa, ¿eh? Cuando anuncia a Tony Ten y dice que tiene 2 años de contrato con Estudiantes, es una sorpresa porque Estudiantes no suele decir los años de contrato de nadie. O sea, tú normalmente cuando fichan a un jugador y te dicen que han fichado a un jugador, normalmente tú entiendes que es una temporada y punto. Ya está. Es raro de que hayan firmado por más de una temporada. Y sí, yo creo que es lo que se busca es ese rigor defensivo que Tony muestra y no solamente ese rigor defensivo, sino una cierta, ¿cómo decirlo? Es algo que mostró el Fuenlabrada el año pasado, es un cierto espíritu de sacrificio y un cierto espíritu de equipo que se mantiene a las duras y a las maduras dentro de los partidos. Un equipo que se mantiene dentro siempre de cualquier partido, vaya como vaya. Y es algo que Estudiantes le faltaba el año pasado. Estudiantes se mantenía los partidos porque tenía mucha calidad, pero como decía Lezcano, creo que tenía un problema psicológico que era muy difícil de solucionar. Y con Tony Ten se llega a la consolidación de una plantilla que es bastante, como decía antes, es una plantilla que se mantiene muy bien en cuanto a las posiciones, en cuanto al roster, y que no duplica, podríamos decir de alguna forma, a los jugadores. Es decir, tú, por ejemplo, el año pasado tienes a Devin Smith y tienes a Francis Alonso, que al final son los mismos jugadores. Con sus pequeñas diferencias, pero es el mismo jugador. Y tú fichas a Joaquín Rodríguez, además, que también acaba siendo el mismo jugador y acabas quitándole minutos tanto a Francis Alonso y a Devin Smith, que además, cada vez que uno estaba en el banquillo, cuando salía no daba pie con bola. Era increíble. El que era titular te metía 55 puntos. Y el que era suplente no conseguía meterte un punto. Luego tenías un problema en el ala pivot que tenías que ir manejándolo. En un principio Doctor Alderete había desaparecido, luego lo tienes que recuperar porque defensivamente eres una madre y tienes que recuperarlo. Luego en el puesto de 3 tenías un gran problema el año pasado, que Garino, si se te rompe no tenías nada, y este año tienes diferentes versiones para dar un cambio a Garino. Tienes desde a Baulet, tienes a Giovanetti, incluso puedes incluso jugar con algún 4 más allí de forma temporal. Entonces, se mantiene, sí creo que hay muchísima confianza en Tony Ten, creo que la afición está muy contenta con el fichaje de Tony Ten, además es una persona excepcional, es una persona muy agradable, con un mensaje muy claro, muy de los Estudiantes, y creo que si la afición de Estudiantes entiende la importancia no solamente del objetivo, sino del camino a recorrer y de que no todo se consigue en las primeras 5 jornadas de liga, creo que este proyecto puede llegar a buen puerto. Veremos cómo llega porque siempre es lo mismo. Pero yo la confianza que tengo en esta plantilla, al margen de lo que he leído por redes sociales, yo creo que la confianza en esta plantilla tiene que ser muy grande porque creo que es una plantilla muy bien confeccionada, creo que se ha movido muy bien en cuanto ha habido diferencias o ha habido inconvenientes en el horizonte, que imagino que habrán hecho cambiar un poco las directivas, y al final se ha confeccionado una buena plantilla que yo creo que puede competir de tú a tú con los grandes de esta competición. Hilado con esto, Ignacio, en análisis de plantilla, ¿ves alguna fisura? Aunque ves que le falta algo a Estudiantes para ser redondo por completo, alguna tara de plantilla que puedas decir, pues mira, me hubiera gustado más esto aquí, o lo ves completamente redondo para competir desde ya. Creo que todo el mundo, cuando ve su plantilla, ¿no? quiere tener algo mejor, ¿no? Quiere tener a Stephen Curry y a LeBron James dentro de los 12. Creo, más que, como ya decía antes, me despierta dudas el puesto de uno suplente, me despierta dudas, tengo que verlo, a ver cómo sale. Me despierta dudas Silverio, porque lo que le vi en ACB me gustó, pero no sé cómo va a rendir, porque además siempre tengo muchas dudas con los caribeños, es un dudas, sobre todo con Estudiantes, desde Luis Flores, sí, desde Luis Flores pasando por Barea, pasando por Jean Clavel, siempre he tenido una gran duda con ellos. Luego en el puesto de 3, en el de alero, que ponen a Giovanetti de 3, no sé cómo va a rendir Giovanetti, yo creo que bien, porque al final es un jugador de gran calidad, es un jugador de muchísima calidad, y sobre todo es un jugador de muchísima calidad que está muy bien rodeado de gente con mucha calidad, y eso siempre ayuda, porque lo de meter canteranos por meter canteranos en situaciones horrendas no es la mejor opción, pero meterlos en ese tipo de situaciones siempre es buena. Y luego el puesto de 4 o 5 me gusta, creo que tienes mucha variedad, creo que tienes muchas diferencias. Quiero saber exactamente cómo te va a dar Brima en ataque, que ya según lo decía Pedro Martínez, que era muy bueno defensivamente, cuando lo fichó por Valencia, que era muy bueno defensivamente, pero que ofensivamente el chico no es que tuviese muchos recursos. Y quiero ver a Sier, quiero ver cómo se desarrolla Sier, me crea muchísima ilusión el jugador, me crea muchísima ilusión por lo que he visto.
Creo que tiene mucha capacidad de pase, creo que tiene mucha inteligencia a la hora de buscar compañeros en el poste bajo y quiero saber cuántos minutos va a tener, quiero saber si va a tener buen rendimiento y me despierta esa serie de dudas, vamos, en todo, pero bueno, al final siempre tiene que despertar dudas hasta que no veas que Sí. esto ruede. Había años que a mí no me despertaba ninguna duda del equipo y el equipo se metió una hostia como un piano. Esto me pasó en el segundo año, que llegaba el asunto como un camión y el asunto Michael Carrera pues descarriló completamente el proyecto y luego las lesiones y todo. Entonces, hay que tener fe, hay que verlo y yo creo al principio que está bien configurar el equipo y creo que no que hay que esperar a ver si falta algo de verdad y si falta algo de verdad, moverse en el mercado. A raíz de ahí, pues yo quería preguntarte, aparte de lo que es la plantilla y el perfil de la plantilla, bueno, que se cuenta con Lucas Giovanetti y Hugo López como dos más. Sí que es verdad que, como decías, ¿no? Que la idea era que Hugo al final pues terminara en Oviedo, pero bueno, es una plantilla en la que Giovanetti probablemente por confección de equipo puede ser importante y que Hugo López, en cuanto vaya cogiendo ritmo, es uno más también del equipo. ¿Qué esperas de su rendimiento y de lo que representa para Estudiantes, ¿no? Que haya dos canteranos en el primer equipo? Bueno, aparte de Granger. De Granger, bueno, pero eso ya es cosa diferente. Bueno, en cuanto a Lucas, yo todo lo que he visto de Lucas, los pocos minutos que ha tenido en las temporadas y todo lo que me cuentan de él es bueno. Es un jugador de muchísima calidad, ha estado con Argentina ahora en la preparación para la AmeriCup y es un jugador de muchísima calidad, de muchísimos recursos que necesita minutos. Necesita muchos minutos y es lo que decía antes, un jugador de esa capacidad, de esa calidad, que no tenga que llevar ningún peso ofensivo ni que tenga que jugarse él las habichuelas o que tenga que ser la referencia ofensiva del equipo, le puede ayudar a crecer muchísimo. En cuanto a la utilización de Giovanetti, todo esto me recuerda mucho a la primera temporada del equipo cuando estaba, por ejemplo, Rubén Domínguez. A Rubén Domínguez le sacaba mucho. Rubén Domínguez al final tenía bastantes minutos, jugaba más, menos, pero al final sí que tenía una media bastante, yo creo que llegaba a los 12 minutos, 13 minutos. Principalmente por eso, porque la configuración de plantilla era muy clara, él tenía un rol y Jota le sacaba para ese rol y tenía los minutos y los sacaba y los hacía. Y yo creo que Estudiantes, como sigo diciendo, contra el 90% de los equipos puede seguir ese esquema, es decir, dar minutos a jugadores canteranos como Lucas Giovanetti, porque en sí él no tiene que llevar la referencia del equipo, el equipo tendría que ganar con lo que tiene y él solo tiene que añadirse y tiene que seguir explotando como jugador. Y sobre todo, es un jugador que tiene a Garino como referencia, es jugador compatriota y es un jugador que le puede servir. Y a Tony Ten, por lo que vi más o menos, él fue la hora del año pasado, que subía jugadores, que no tenía miedo a sacar a jugadores canteranos, puede tener un buen recurso. Y en cuanto a Hugo López me crea bastante más dudas en cuanto a las oportunidades que vaya a tener. Tiene esta sobredimensión. Con él, si tú consideras a ser un 5 o un 4, según como lo quieras considerar, si lo consideras un 5 que va a jugar de 5, tienes 4 5. A no ser que a Hugo le coloques de 4. Eso es. Claro, entonces ahí tienes un problema. Creo que a Hugo se le mantiene el equipo principalmente porque es cupo. Luego veremos cómo se desarrolla la temporada y puede que salga o no salga. Pero Hugo al final se le mantiene porque es cupo y se le recupera porque es cupo. No lo vamos a hacer trampas al solitario en estos momentos de la vida. Y lo hay que ver también a Hugo cómo viene de la lesión. Hugo tiene una lesión de una temporada entera y habrá que esperar a ver cómo va cogiendo soltura. A mí es un jugador que me gusta mucho porque es un jugador que tiene mucho ADN estudiante. Es un jugador muy agresivo. Es un jugador... no voy a decir como Alfonso Reyes, porque es mucho, pero sí de una capacidad que puedes tener una serie de limitaciones de calidad, ¿vale? Por una serie de limitaciones que puedes ir mejorando con el paso de los años, el paso de los minutos y ganar recursos. Pero lo que no le vas a quitarle nunca es la capacidad de luchar por cada uno de los balones, por luchar por cada uno de los rebotes y por aprovechar cada minuto que está en pista. Y es algo que tienes con él. Ahora bien, también tiene que tener cierta paciencia, como le pasaba a Héctor Alderete, en cuanto a la agresividad defensiva a la hora de que te piten falta. Es un asunto que a Héctor le pasaba mucho el año pasado, por ejemplo, y a Hugo también le llegó a pasar en los momentos que jugaba. Que la agresividad sin control muchas veces acaba con 4 faltas con solo 10 minutos de juego o con solo 8 minutos de juego, y eso tiene que controlarlo. Pero bueno, veremos cómo... Pero esto es el principio, sigo diciendo que eso es el principio. Tú no sabes cómo va a desarrollarse la temporada, no sabes si Brima no te va a funcionar un carajo, vas a tener que echarle porque no te sirve y vas a tener que utilizar a Hugo López más. No sabes si Lotana se va a romper el cruzado y vas a tener que... No lo sabes. Entonces, desde el principio está bien tener
muchos jugadores por dentro. Yo creo que es fundamental porque es algo que ha adolecido este club en los 4 temporadas anteriores en ACB y veremos a partir de ahí cómo se va desarrollando todo. Yo te voy a preguntar, bueno, una de mis preguntas era en base a Hugo López, creo que las definí muy bien, y quería hablarte un poco de los fichajes. Pues un poco para desgranar un poco cada uno, porque así podemos ubicar un poco qué mercado ha hecho Estudiantes, ¿no? Vale. ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, ya has dicho un poco que con Asier es el que más ganas tienes de ver, pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiene muchas esperanzas con Silverio, que cree que puede ser un fichaje más determinante de lo que parece, otros que quieren mucho a Salin, Filipovic, que a mí sorprendió muchísimo por el mercado que parece que va a hacer Estudiantes, ¿no? Con Pacheco, con Jorgensen. ¿Cómo analizas cada fichaje y a cuál ves tú que pueda caer más de pie en ese Estudiantes, visto lo visto? En principio, con lo de Goran y todo esto y la no llegada de Pacheco y Jorgensen, creo que si llegan Pacheco y Jorgensen, puede que no pudiese fichar otras cosas. Claro, te digo, al final estas son las gallinas que entran por las que salen. O sea, puede que si fichas alguno de estos no tengas a Brima, o puede que no tengas a Salin, o puede que no tengas a... Esto al final es las gallinas que entran por las que salen. Entonces, en principio a mí me parece un mercado muy bueno y luego en lo que dices tú, creo que el que mejor va a caer en este club va a ser Lotana. Principalmente porque como siempre gusta, es un jugador muy expresivo. Sí. Y esto delante de la demencia ayuda muchísimo. Tú si haces un mate y se lo dedicas a demencia, vas a ganarte a la afición en el minuto 2 de juego, no vas a tener más remedio. Y aparte de que es un jugador de muchísima calidad, que siempre tengo la duda no en cuanto a su físico, porque es una exuberancia de jugador físico, Tremendo. sino en cuanto, porque yo me fijé durante la Final Four, es un jugador, no sé cómo lo veis, porque habéis visto más a Fuenlabrada esta temporada, imagino. Es un jugador que no te puede durar 25 o 30 minutos en cancha. Sí, ¿no? es que le pasa. Y además Sí, por un tema de faltas y por un tema de físico. Pero bueno, yo creo que también Estudiantes se cubre las espaldas un poco por ahí Sí. con Asier González, que vamos a salvar mucho las distancias, pero puede hacer ese rol de 4,5 que hacía el año pasado Jorge Bilbao y de imponer un listón físico muy alto. Sí. Y luego otro jugador también que juega por encima del aro y que intimida y tal, como es Amida Braima. Sí. Y además a mí me da la sensación de que en Wogbo es el único pivot o prácticamente el único pivot que ha tenido Estudiantes en su etapa LEB que puede generar sus puntos desde poste bajo. Y creo que es una vertiente bastante distinta a lo que ha tenido otros años. Sí, vamos, en cuanto a capacidad física, hombre, Larsen se crea. Bueno, Larsen, desde luego. Pero bueno, es una diferencia de jugador porque Larsen necesitaba mucho contacto, o sea, necesitaba mucho tiempo para generar su tiro. Porque era un jugador que era más de movimiento, era más bailarín que Lotana. Lotana es pura fuerza física. Tremendo. Entonces, bueno, y que Larsen también era un jugador, ¿no? Mucho más específico en el sentido de que Lotana tiene ida y vuelta, o sea, puede defender, puede tal. Larsen era un jugador mucho más... Le costaba más recuperar alrededor de él. Sí, y le costaba mucho más en cuanto al aspecto defensivo, en cuanto al pick and roll central y todo eso. Sí, hombre, Lotana lo que tiene es eso. Yo creo que el único fallo que tiene, y creo que es lo que no sé si le impide, bueno, imagino que ha tenido ofertas a ACB, tendría que preguntarlo y todo este asunto, pero creo que uno de los principales problemas que tiene para saltar a ACB es ese, es que acaba asfixiado partidos. Es que yo le vi después del partido contra el Palencia de la semifinal de la Final Four, y joder, acabó asfixiado el chaval. Es bueno, unos últimos minutos quedan para verlo, también hay que decirlo. Pero bueno, y luego en cuanto a los fichajes, lo de Braima me gusta en cuanto al aspecto defensivo, porque creo que es lo que estamos diciendo, son pivos que no ha tenido Estudiantes nunca, son jugadores que son de roles muy específicos. Entonces, defensivamente es una maravilla, es un jugador que tapona muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, Tanner no le vamos a descubrir ahora a estas alturas ya del camino, ¿no? Es un jugador, sobre todo, es un jugador muy serio dentro de la cancha, es un jugador muy inteligente dentro de la cancha y con muchísima calidad. Sí. Juanpi te da muchísima velocidad en cuanto a las transiciones y es un jugador con bastante movimiento en cuanto a la penetración y tiene algo de tiro de tres que siempre ayuda en estos asuntos. A mí el que más me gusta de todos los fichajes es Asu Salin. Es que en principio me encantan los tiradores, o sea, yo el año pasado podrían haberse ido todos al carajo menos Devin Smith. Esto era un asunto a mí, porque a mí un jugador que cada vez que lanza un balón parece que va a ser canasta, va a ser un triple. Porque esto era una cosa que yo siempre le decía a un compañero, a Rafa Escobar, también de LAS, que me pasaba con Johnny D y con Devin Smith. Son dos jugadores que nunca he visto fallar. Son jugadores que nunca he visto fallar. Me dirán lo que quieran las estadísticas, pero yo nunca he visto fallar un triple a estos dos.
Y entonces Sasu Salin es ese tipo de jugador, es un jugador al cual no vas a fallar nunca un triple. Entonces, y es un jugador muy rápido en cuanto a... Es un jugador que no necesita balón para producirte puntos, es un jugador que lee muy bien los bloqueos, es un jugador que se mueve muy rápido de un lado para otro y tiene piernas todavía para defender. Entonces me gusta. Y en cuanto a Silverio, pues hay que ver. Vamos a ver, aparte de las dudas que me crean los dominicanos, es un jugador porque por lo que he visto tiene puntos. Vídeos he visto que el chaval tiene puntos. Yo creo que lo que falta es aclimatación a la Liga Española y aclimatación y que haya un equipo en el cual se mantenga más de 5 partidos. Y a partir de ahí veremos. Esto es como todo. Si es que luego vamos viendo, porque luego todos estos fichajes tienes que verlos, algunos te salen bien, otros te salen mal. Sí. Pero claro, creo que hay un grupo muy bueno, creo que la dirección y creo que la filosofía de Tony Ten puede ayudar mucho a que todos se sientan cómodos en su rol y creo que todos van a ir bien y sobre todo esto siempre va bien si hay victorias y como normalmente va a haber victorias, yo creo que poco a poco este equipo va a ir rodando. A mí Y lo que luego más Bueno, sí. Bueno, una cosa de Braima, porque Coruña, por ejemplo, ha fichado a Diop, Obradoiro a Felipe Dos Anjos. A mí me parece que acertar con el pívot es muy importante. Creo que a equipos como Estudiantes están obligados a acertar con el pívot. Y a mí Braima me parece que, por lo que hemos comentado, a nivel brazos, a nivel físico, a nivel defensivo, puede ser más determinante que Diop, incluso, que es un jugador que genera más dudas. Entonces ahí creo que Estudiantes también parte con una ventaja en mercado en cuanto a firmar un buen 5 y un buen complemento como en Hugo, que también es una realidad. Entonces creo que ahí el juego de 5 es que siempre se dice que en primera FP es importante. Estudiantes acierta más que otros años. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Porque normalmente lo que siempre se ha buscado, lo que siempre se hacía eran pivots muy diferentes, absolutamente diferentes. Porque el año pasado Kravitz era completamente opuesto a lo que era Musbarro. O sea, eran el día y la noche en cuanto a una cosa y la otra. En la primera temporada, cuando se lesiona Poirier, fichas a Larsen, hay una gran diferencia entre Larsen y Felipe Dos Años, aparte de que Felipe Dos Años no rueda hasta mediados de temporada. Tú vas viendo el asunto y hay muchísima diferencia. Y esta temporada, creo que lo dices tú, creo que hay un escudero para Lotana, creo que con Braima consigues un reemplazo bueno. Sobre todo por lo que seguimos diciendo, tú no necesitas que todos tus pibos metan puntos, porque tú tienes puntos en todas las posiciones. Entonces, como tú tienes puntos desde Jason Granger a Sasu Salen tirando por Garino, tú puedes quitarte un jugador que meta puntos y que te haga labor defensiva pura y dura. Y al margen de esos dos tienes a Sier. Y al margen de esos tres tienes a Hugo. Entonces, tú lo que consigues es que tu puesto de 5 siempre sea importante y tengas un puesto de 5 que siempre tenga cierta amenaza y siempre esté activo. Entonces, tú lo comparas a nuestro suplente con suplentes. El único que te puede hacer algo de daño es Felipe, pero Felipe yo creo que tiene mayores cualidades ofensivas que defensivas, aunque defensivamente es muy bueno porque es un jugador muy alto y sabe taponar y sabe hacerlo. Pero Diop es un jugador que no sé cómo saldrá. O sea, esto ya es para verlo. Pero a mí es un jugador que no me gusta. Me parece un jugador que lleva muchos años dando tumbos de un lado para otro sin saber qué hacer y creo que es un cupo que estaba ahí y creo que es un jugador que estaba ahí y que puedes fichar, que te puede salir muy bien, pero yo perdí la fe a Diop hace muchísimo tiempo. Y luego, para cerrar, Nacho, ya lo hemos ido diciendo durante el vídeo, ¿no? Pero yo entiendo que por mucho de que haya un cambio de mentalidad de estar sentados en primera fe, la plantilla ilusiona, el proyecto ilusiona, está entre los grandes candidatos. No, igual no se habla ya de obligación de ascender, pero a nivel deportivo, ¿se puede considerar que Estudiantes tiene que ascender un año más, aunque ya no sea tan imperativo? Vamos a ver. Siempre este equipo está obligado a ascender. Una cosa es que tú esa obligación a ascender te la tomes no de otra forma, sino que sepas que esa obligación a ascender no significa que vayas a ascender. Es decir, que tú tienes que competir contra muchos equipos. Tú tienes que competir contra equipos muy fuertes, que la temporada es jodidamente larga, que nunca sabes dónde te van a llegar las lesiones, que nunca sabes dónde te van a llegar las sanciones, que nunca sabes cuándo vas a pifiarla o cuándo no. Entonces tú tienes obligación de ascender, pero tienes que ir con la calma, sabiendo que tienes una serie de oportunidades, que no vas a ascender, como decía antes, las 5 primeras jornadas, que puedes liarla las 5 primeras jornadas y acabar ascendiendo, o al revés.
Entonces, tu objetivo único primario es ascender. El asunto está que creo que hay un cambio de mentalidad en los cuales, y sobre todo es un cambio de mentalidad que creo que viene muy orientada con la parte económica. Creo que se tiene claro que se puede soportar estar en primera FEP, que no se está tan mal en primera FEP, porque siempre al final vas a ganar muchos partidos, vas a estar arriba y al final, entre unos y otros, vas a tener oportunidades para ascender. Pero siempre y cuando tienes que tener la obligación de ascender, no te queda más remedio. Este es el Movistar Estudiantes, este es el Club Baloncesto Estudiantes, son más de 75 años de historia y tú tienes que estar en la Liga ACB. Es tu única obligación que tengas. Aquí solo en el segundo año se habló de que lo que había que era luchar y no sé, esto no es lucha. O sea, aquí tú le dices a la afición que aquí lo importante es luchar y la afición te manda a tomar por el carajo. Porque esto no es así. Y creo que a diferencia de otras temporadas, sobre todo a excepción de la primera, que creo que en la primera tienes muy mala suerte, primero por el efecto Margasol. En el efecto Margasol te destroza completamente las opciones de ascenso. No tanto ya por jugar en Girona la Final Four, sino porque te destroza. Y creo que uno de los grandes problemas que tiene ese club es la lesión de Edwin Jackson. Si con Edwin Jackson este club habría ascendido. O sea, yo eso lo tengo clarísimo desde hace muchísimo tiempo. Creo que a diferencia de ese año, creo que este año en la primera FEP te dan muchísimas más opciones de ascenso al quitarte de encima a Granada, que estaba haciendo una plantilla excepcional, que le daba miedo hasta que dijeron que se quedase en ACB, por la extinción completamente del Betis, por la caída del Fuenlabrada y ya está, y te quedan 4 equipos, entonces ya es un 50%, yo creo que tienes más opciones. Ahora, a ver, luego te aparece el Alicante y te hace una temporada como la del Palencia, no lo sabes lo que te digo, pero en un principio de vista es una LEP que al margen de ser muy difícil, porque siempre va a ser muy difícil, va a ser muy complicada, parece que tiene más rendijas. No sé cómo explicarlo, que tiene más rendijillas para quitar. Hasta que tal Burgos, que el Burgos siempre estaba ahí dando, porque el Burgos no solamente era un equipo muy fuerte siempre en cancha, sino que era un dolor de muelas en el mercado. A mí siempre me decían que lo importante era adelantarte en tiempos al Burgos, porque en el momento que el Burgos se metía en faena, a Parejo te destrozaba completamente. Entonces, pues parece que hay mayores vías, parece que hay una mejor destino, mejor camino para poder ascender, pero claro, ya seguimos con lo mismo. Esto hay que jugarlo, hay que irlo poco a poco. Y creo que lo que te estoy diciendo, poco a poco, esta idea de ir poco a poco, de las primeras jornadas, verlo, creo que es la idea que hay en el club, creo que es la idea que hay en la afición y creo que es la idea que ya se cala, que ya se conoce esta competición, que nos gusta esta competición. Yo creo que es una competición muy divertida y que nos gusta a todos. Y que hay que tener muy equipo paso a paso, piano a piano y ver hasta dónde se llega. Pues Kiko, no sé si tienes algo más que añadir. No, hemos tocado todo muy bien, la verdad, además. Os doy unas chapas. Nosotros encantados de contar con gente que hable por nosotros de vez en cuando. No, a mí yo estoy encantado de que me invitéis y cuando queráis estoy aquí a vuestra disposición siempre, no hay ningún problema. Pues Nacho, muchísimas gracias por hacernos este análisis sobre la plantilla y el verano de Movistar Estudiantes. Veremos cómo se da esta 25-26 en clave estudiantil, con una vez más esa idea de ascenso que se deberá culminar a nivel deportivo o no, con otros equipos candidatos también a ello. Muchísimas gracias, como digo, Nacho, por pasarte. A ti, Kiko, también por estar al otro lado y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.